Muy buenas tardes a todos y todas. Perfecto. Nos vamos incorporando, por favor. ¿Ven las diapositivas? No. No. No, Ok. Vamos a ver qué es. Culpa de escaso. No, la diapositiva. Buenas tardes. Buenas tardes. Pase adelante. Gracias, gracias. Queremos compartir. Bueno, hoy sí. Hoy sí creo. Hoy sí, ¿verdad? sí, hoy sí. Sí, licenciado. Ok. Nos habíamos quedado en esto de la salud física. No, ¿verdad? No, en esto de la salud social. Bueno, mire, antes de comenzar la clase, yo quería darles dos avisos. El primero es sobre una encuesta que la universidad quiere que ustedes llenen y que se refiere a los servicios informáticos que ustedes han tenido este ciclo. Entonces quieren tener esa información que les piden ahí y que es muy importante. Así que vaya la exhortación a que llenen esa encuesta. Ahí está en el aula virtual. Bueno, yo creo que también en otras aulas ustedes también han tenido acceso. Y el otro aviso es que corto evaluado, solo uno vamos a hacer. Para el tercer registro y el tercer final, el tercer examen parcial y final. Ahora bien, ese corte evaluado no va a ser sobre las clases, sino sobre un documento que también está subido en el aula virtual de esta semana y que se refiere a un documento entrevista que le hicieron a los familiares de los médicos y médicas fallecidos durante la pandemia COVID-19 hasta el momento actual. Y que ellos denuncian todo un drama que están viviendo porque hasta este momento pues no les han dado ninguna indemnización a la que tienen derecho los médicos y médicas que fallecieron por causa de COVID. Además de eso, los familiares también son entrevistados ahí, también los médicos organizados en sindicatos y organizaciones de trabajadores de la salud, también ellos exponen las condiciones materiales objetivas en las que están trabajando en los hospitales como personal de primera línea. Entonces ellos exponen toda la situación. Entonces
el día de ayer yo presencié esa entrevista en Facebook y créanme que me ha impactado y me ha indignado. Entonces yo me puse a pensar en ustedes van a ser médicos y médicas. Es posible que se topen con una situación como esa y que les puede suceder lo que les ha sucedido a 260 médicos y médicas hasta el momento actual. Dios no lo quiera. Pero también ocurre que pueden tener las mismas condiciones de trabajo que están teniendo los médicos y médicas en primera línea en el Sistema Nacional de Salud. Trabajando y combatiendo el COVID-19. Así que sobre eso va a ser el corto evaluado, que solo va a ser uno. Ahora bien, ¿cuándo vamos a realizar ese corto evaluado? Inmediatamente la semana después del foro Modelos de Salud, que la otra semana lo tenemos. La otra semana es semana de foros, y cuyo tema es modelos de salud, y me imagino que ustedes también están trabajando en grupo y están preparando sus respectivas ponencias, más que todos los grupos que les toca correlativamente trabajar. Así que yo les quería dar ese aviso. El documento de entrevista, yo lo puse, ayer lo subí al aula virtual, pueden verlo, pero también la semana que nos toque hacer ese corte, que es la última semana de reunión, así como la que tenemos ahorita. Entonces, la última semana de clase regular, voy a volver también a subir el documento. Entonces, desde ya les comunico que solo va a haber un corte evaluado para el tercer registro y el tercer parcial final. No sé si ya vieron la entrevista ¿no? y tienen alguna apreciación, algún comentario. Bueno, vamos a proseguir con la clase, la relación salud-enfermedad, y nos habíamos quedado en la conceptualización de los tipos de salud que son los que intervienen en el proceso de la relación salud-enfermedad. Ese quizás es el marco teórico conceptual en el que nos estamos moviendo. Aquí está el concepto de salud social. Yo no sé si tienen alguna duda con respecto a lo que estábamos hablando sobre la salud física y la salud mental, y lo que corresponde también hoy a lo que es el concepto de salud social. Bueno, para empezar, la idea fundamental es que es la habilidad de interaccionar bien con la gente y el ambiente, habiendo satisfecho las relaciones interpersonales. Bien, es cierto, este concepto es un concepto subyacente en el sentido de que nosotros al relacionarnos interpersonalmente, o sea, con los demás y con el medio, con los medios a los que tenemos acceso, nosotros tratamos de, según este concepto, de interaccionarnos bien con la gente. Entendida la gente como vecinos, familiares, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Es esa habilidad. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado porque se habla de las relaciones interpersonales, pero las relaciones interpersonales de los seres humanos tienen una diversidad de lugares o sitios en donde se dan. Y ahí
sociológicamente hablando, tenemos que hablar de los espacios fundamentales de la vida. Me refiero a economía, educación, ¿sí? Salud, obviamente, cultura, medio ecológico o medio ambiente ecológico. Entonces, ahí también los seres humanos desarrollamos las relaciones interpersonales. Y para ello, pues vamos a tener que identificar las características del concepto de salud social. Las buenas relaciones con otros, sí es cierto. La salud social, uno de los indicadores que nos habla de que hay una salud social, y no todo lo contrario, es que hayan buenas relaciones con los demás. ¿Sí? Y eso, bueno, hay que también relativizar en ese sentido. Las buenas relaciones con los demás es un indicador, sí es cierto, pero tenemos que ver en la plenitud de que esas relaciones con los demás sea amena, sea plena. En economía, en lo social, en lo familiar, en lo comunitario. Entonces, cuando ahí ustedes en esos espacios satisfacen las relaciones interpersonales, podemos hablar de salud social. ¿Sí? Otra característica de la salud social, que hay una cultura de apoyo. ¿Qué es eso de cultura de apoyo? ¿Sí? ¿A qué nos estamos refiriendo a eso de cultura de apoyo? A toda una preocupación social e institucional para poder ayudar a las personas con problemas de interacción personal. Una cultura de acompañamiento, una cultura de cercanía. Yo me pongo a pensar, ¿habrá salud social en El Salvador? Cuando hoy no se habla de asesinatos, sino que de desaparecimientos, y que esos desaparecimientos implican una afectación psicosocial a las familias, a familiares, a amigos, a comunidades y el Estado, porque la cultura de apoyo, el principal protagonista de una cultura de apoyo es el Estado. Y cuando el Estado, en vez de acompañar, abandona a todas esas personas, a todos esos ciudadanos, a todos esos salvadoreños. Entonces, por eso que yo les digo, no podemos hablar en términos ideales, ¿sí? Y estrictamente teórico. Tenemos que relativizar, y cuando relativizamos un concepto como el de salud social, nos vamos a encontrar con realidades opuestas incluso. En El Salvador no hay una cultura de apoyo. Por lo tanto, la salud social es una materia pendiente, por no decir una materia aplazada. Otra característica por la que podemos nosotros considerar que hay una salud social es que hayan adaptaciones exitosas en el medio ambiente. Yo, como lo estuve reflexionando con otros grupos de trabajo, es que, por ejemplo, ¿a qué le vamos a llamar adaptaciones exitosas de los seres humanos en sociedad? Bueno, a todas aquellas en las cuales como nosotros como partes protagónicas de una estructura social llamada sociedad salvadoreña, nosotros como parte nos adaptamos o nos incorporamos a las distintas estructuras de la vida social en una forma amena, en una forma plena, en una forma exitosa, como lo dice aquí. Por ejemplo, ustedes ahorita están estudiando una carrera universitaria.
que en nuestra sociedad salvadoreña es un privilegio. Lo que debería ser un derecho es un privilegio. Porque ustedes, gracias a los esfuerzos de su familia, gracias al esfuerzo de ustedes también, están estudiando una carrera universitaria. O sea que la adaptación exitosa a la educación se está dando, ¿sí? En la educación. Entonces, hay todo una, digamos, incorporación como partes protagónicas a esa estructura que se llama educación. Y en términos genéricos, ¿qué es la educación? Prepararse para la vida, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay una adaptación normal, ¿sí? Más o menos exitosa, a menos que hayan algunas mediaciones, ¿sí? Que ustedes probablemente ya lo saben, pues, los rendimientos, problemas académicos que pueden ocurrir. Ustedes ya se van a ir dando cuenta que la vida en la universidad no es un mano a mano, no es un mano a mano en el cual usted todo color de rosa, ¿no? No es así. Y más en una carrera como el doctorado en medicina. En toda universidad, el doctorado en medicina es un proceso complicado de formación. Entonces, hay una adaptación exitosa. A mí no me gusta el término exitoso. Créanme. Entonces, yo mejor hablo de una adaptación plena, ¿sí? Satisfactoria en el ambiente. Pero ustedes están estudiando porque también quieren proyectarse, quieren materializar, como siempre lo dice, su proyecto de vida. Y para eso tienen que ustedes también adaptarse, ¿sí? Satisfactoriamente a otros ambientes. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Precisamente, pues, al mercado laboral, ¿sí? Entonces ahí ya estamos trascendiendo la estructura educativa para pasarnos a otra estructura llamada mercado laboral, ¿sí? Mercado laboral. Y entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros construyendo? Estamos construyendo que esa adaptación sea satisfactoria. Pero resulta que la adaptación plena también tiene varias aristas, ¿sí? Digamos, varias mediaciones. Y una de ellas es la económica, incluso hasta la política. El Salvador es una sociedad desigual, con profundas desigualdades, y eso ya lo hemos hablado aquí en clase. Y una de ellas es la desigualdad en el empleo. ¿Sí? Ojo, aquí hay problemas de desigualdad en el empleo. ¿Por razones qué? Por razones de sexo, ¿sí? Por razones incluso de edad, por razones incluso de clase. Tenemos una situación complicada. A lo que quiero llegar es esto. ¿Qué tanto ustedes, ¿sí?, van a poder adaptarse al mercado laboral en una forma satisfactoria? Esa es una preocupación desde la sociología médica que tenemos nosotros y que ustedes también deben de plantearse. Porque ¿cómo es posible que los militares, esos que están en escuela militar, al salir graduados, salen con empleo? Se van a las guarniciones, a los cuarteles, ahí los mandan. ¿Sí? Con empleo ya. O los policías, por ejemplo. Los soldados también. Entonces, ¿qué pasa ahí?
Y en cambio ustedes que van a ir a hacer un servicio fundamental, sustancial. No hay ninguna adaptación, ¿sí? Laboral plena, asegurada, garantizada. Increíble, pero hay médicos y médicas desempleados. Y se necesitan médicos en este país, y médicas también. Entonces, eso son las, digamos, lo que no encaja cuando nosotros nos ponemos a hablar en una forma conceptual, teórica, de las realidades. Y que afortunadamente la sociología tiene que hacerlo, ¿sí? Porque si no estaríamos mintiendo, ¿sí? Estaríamos mintiendo. Entonces, por favor, tengamos cuidado con eso. No siempre las adaptaciones son satisfactorias o, como dice aquí, exitosas. Por eso es que en El Salvador tenemos un problema complicado de salud social. No la hay. No la hay. Ojo con eso. Yo no sé si hay algún comentario, alguna duda. ¿Sí? Yo uno chiquito. Sí, Martín, adelante. Usted hablaba de las indiferencias, así dijo, indiferencias a la hora de querer conseguir un empleo aquí, en este país. Pues una de las tantas que usted mencionó podría ahí caber la de que por andar un tatuaje no te dan un empleo tampoco, porque Correcto, creen que es alusivo a las maras, a las pandillas. correcto. Marvin, has tocado un aspecto también importante, porque somos una sociedad que estigmatiza al ser humano. Y por eso es que yo les solicito de manera, créanme, de una manera atenta, de que vean la entrevista que les hacen a los familiares. Ya no son los médicos y médicas, ¿sí? Sino que a los familiares de esos médicos y médicas que murieron por causa del COVID. Entonces, Marvin ha tocado algo muy importante, que aquí por un tatuaje ya te excluyen, te etiquetan, te estigmatizan. Y eso es terrible. Entonces, si seguimos así, vamos a seguir, como dicen, matándonos y muriéndonos entre nosotros mismos. Es bien complicado, Marvin, compañeros y compañeras. Luego viene el concepto de salud espiritual. ¿Sí? Yo reflexionaba hoy en la mañana y mire, fíjese que la salud espiritual es tan necesaria hoy en día. ¿Sí? Es necesaria, pero también escasa. ¿Sí? Ojo con eso. Pero ¿a qué nos referimos a la salud espiritual? Es tener paz interior en nosotros mismos. Eso es cierto. Eso es cierto. Pero ¿qué tipo de paz? Si nosotros podemos tener, digamos, llenura material, va, tenerlo todo. Lo material. Empleo, casa, y ¿qué más? Educación, ¿sí? Todo lo que puede un ser humano aspirar materialmente. Pero si estamos vacíos y apagados espiritualmente, de nada sirve eso. ¿Sí? Entonces, como reflexionábamos hoy en la mañana, la salud espiritual es todo. Sin salud espiritual no podemos aspirar, ¿sí?, a los otros tipos de salud. Increíble. Si no hay salud espiritual, las enfermedades llegan. Ah, bueno, pero mire que no, tengo buena salud física, dice.
Sí, pero eso no es sostenible. Mucho menos la salud mental. No es sostenible. ¿Sí? Entonces, la salud espiritual es como un pilar, el pilar fundamental de de los otros tipos de salud. Ahora bien, ¿cómo vamos a entender nosotros a la salud espiritual? ¿Sí? El sostener una espiritualidad en nuestra existencia. Ojo, ¿a qué nos referimos a esa espiritualidad? A una búsqueda, a una confianza en un Dios supremo, ¿sí? En un ser divino llamado Dios y confiado, ¿sí? Con fe. Por eso es que Dios decía, o la palabra dice. Jesús decía, aquí la paz que yo les doy no es como el mundo dará, ¿no? Esta paz que yo les doy, ¿sí? Sobrepasa todo entendimiento humano. ¿Y qué nos estaba diciendo Jesús en ese sentido? Que la paz que Él da nos permite enfrentar las adversidades. ¿Sí? Permite enfrentarnos todas las contradicciones, todas las contrariedades, las cargas. Por eso es que Jesús decía, vengan a mí todos los agobiados, todos los cargados. Vengan a mí. Descarguen su yugo y yo les daré a cambio mi yugo, que es llevadero y liviano. Entonces nosotros, como salud espiritual, debemos adoptarla como aquella capacidad de existencia para poder superar las adversidades. Salud espiritual implica resistencia. Salud espiritual significa enfrentar, ¿sí? Incluso en condiciones desiguales, la vida. ¿Y aquí viene? Pues, ¿por qué lo ponen? Claro. ¿Sí? Si nosotros somos, digamos, seres que buscamos ayuda de un ser supremo, de un ser divino llamado Dios, vamos a poder enfrentar, ¿sí?, las adversidades de la vida a través de su palabra, a través de la oración, ¿sí?, a través del servicio. Y ustedes son profesionales que su servicio va a ser tan necesario, y tan necesario también la salud espiritual en el trabajo que ustedes van a hacer. ¿Sí? Ustedes necesitan, ¿sí?, necesitan estar, ¿de qué? Están agarrados, como dice la palabra, como las ramas, a la vid. ¿Sí? Y no solo ustedes, nosotros también, todos. ¿Qué tal si nosotros no estamos unidos como las ramas a la vid? No somos nada. Ya Jesús lo decía, si ustedes se separan de mí, no son nada. ¿Sí? Entonces, la paz interior es necesaria, claro. Pero esa paz interior tenemos que mostrarla con nuestro proceder, con nuestro pensar, con nuestro sentir, con nuestro actuar. Y es la habilidad para descubrir y articular un propósito personal en la vida. Resulta que Dios tiene promesas para con nuestras vidas y por lo tanto propósitos para nuestras vidas o para con nuestras vidas. Pero resulta que no solo es personal, también es social para con nuestro pueblo. El problema es que somos desobedientes, ¿no? El ser humano es desobediente.
Los pueblos son desobedientes. Y eso ustedes lo pueden comprobar pues, cuando leen la Biblia. El pueblo israelita fue un pueblo y sigue siendo un pueblo desobediente. Se desvió en muchas ocasiones y se sigue desviando. Así como nuestro pueblo. Entonces, vean, la salud espiritual es la que nos da el buen, nos da la capacidad de buscar el buen sentido a las cosas de la vida. Solo así podemos hablar de una espiritualidad agradable a Dios o en sintonía con la voluntad de Dios. No estoy hablando de religiosidad, sino de espiritualidad, que no es lo mismo. El hecho de que usted vaya a misa o al culto todos los domingos, no quiere decir que usted tiene salud espiritual. ¿Sí? El Señor, la palabra de Dios dice, bueno, no todo el que me dice Señor, 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 entrará al reino de los cielos. Por lo que decía el profeta también. Este pueblo me tiene en su boca, pero menos en su corazón. Y ocurre que hoy en día está vigente eso. Entonces, a eso se refiere la salud espiritual. Entonces, si no hay salud espiritual, están en peligro los otros tipos de salud también. Eso es lo que nosotros podemos plantear aquí. Ese es nuestro enfoque. ¿Puede haber otro enfoque? Sí. Pero no es el que nosotros podemos considerar que nos puede dar una capacidad de resistencia. Porque eso es resistir. Resistir y caminar en la vida. Aquí hay otra idea, aprender cómo experimentar amor, disfrute, paz y sentido de logro. Autorrealización. Esto hay que plantear en su verdadera dimensión. Si somos creyentes. ¿Cuál es el mejor logro que hemos podido obtener los que creemos en Dios y en el Dios de la Biblia? ¿Sí? No en otros dioses, como el Dios del dinero, el Dios del poder, el Dios de la carne. Nos referimos al Dios de la Biblia, al Dios de Jesús. El sentido del logro es tener a Jesús en nuestra vida. Porque Jesús no es un camino, es el camino. Jesús no es una verdad, sino que es la verdad. Entonces, ese es el verdadero sentido del logro que podemos tener nosotros, los creyentes. Por lo tanto, el mejor regalo que Dios nos ha dado a nosotros es su Hijo, y que estuvo en medio de nosotros. Y que seguirlo es la mejor forma de poder tener a Jesús en nuestra vida. Y no solo celebrarlo, ¿sí? La algarabía. ¿Sí? Hay celebración, pero no seguimiento. Solo así podemos disfrutar en medio de la adversidad. Es que eso es lo valioso, que tenemos al Evangelio. El Evangelio de Jesús. Que podemos nosotros decir o hablar de la buena noticia en medio de la adversidad. Eso el mundo no lo entiende. Allá afuera no lo entiende. ¿Sí? Claro, es natural. Es otra dinámica. Amor. El amor, ¿no? Digamos. Amor a Dios. ¿Sí? Pero también amor al prójimo. Es lo que muchos llaman en términos teologales amor afectivo, pero amor efectivo. Jesús decía, ámense los unos a los otros, y esa será la mejor evidencia
de que son mis discípulos. Entonces, la salud espiritual también implica amor. ¿Sí? Disfrutar la vida sirviéndole a Dios. ¿Sí? Ya sea difundiendo su palabra, difundiendo la buena noticia del Evangelio, pero también haciendo el bien a los demás, edificando. Entonces, esa es la salud espiritual que necesitamos y que es bien escasa hoy en día. Y por ahí es que tenemos todos estos problemas de violencia, de corrupción, etcétera. Estamos en una situación complicada. No sé si hay algún comentario al respecto. Sería bueno que lo hicieran. Bien. De mi parte, no. Ok. Yo quisiera oír a algunas otras compañeras o compañeros, porque esto es muy importante. Acordémonos que nosotros somos los únicos seres que tenemos espíritu. Y por eso es que la presencia de Dios hoy en día es a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque Dios es espíritu. Hay características. ¿Cómo ayudar a uno mismo y a otros para que alcancen su potencial máximo? Incluye tus relaciones con los seres vivientes. Aquí incluye el medio ambiente. El papel de una dirección espiritual en tu vida, claro, Jesús de Nazaret. La naturaleza del comportamiento humano, que tiene que ser un comportamiento humano según el corazón de Dios, según la voluntad de Dios. ¿Sí? Ese es el comportamiento humano que debemos de tener nosotros. Tu disposición, complacencia para servir a otro. El cristianismo tiene una arista fundamental que se llama misión. No hay cristianismo sin misión. Y no hay misión sin cristianismo. La vida no es que tenga misiones. La vida misma es una misión. Entonces debemos de estar dispuestos a qué? A servir. Y ustedes van a poder demostrarlo con su profesión. Gloria a Dios. Concepto de salud emocional. Es la habilidad de controlar las emociones, es decir, sentirse cómodo al expresarla y de realizarlo en forma apropiada. Bueno, obviamente esto del concepto de salud emocional tiene que ver mucho con lo psicológico, con lo mental también, pero también con lo espiritual. Porque son expresiones concretas de cómo nos manifestamos a los demás. Y entonces tiene que ver mucho con la sintonía entre la personalidad y nosotros y las emociones que tenemos. Características emocionales que te ayudan a crecer y a desarrollar. Grado en el cual tú eres capaz de controlar, combatir el estrés. Ustedes saben que el estrés es una enfermedad muy recurrente hoy en día. ¿Sí? Todos manejamos estrés en nuestra vida, en mayor o menor medida. Algunos de una forma complicada. Incluso se habla hasta de un estrés necesario. Sí, pero es en tanto que hay metas, hay objetivos, entonces hay que como experimentar. Ser flexible, ser tolerante, ¿sí? Ser inclusivo, no excluyente. Compromiso para resolver conflictos también. Nosotros tenemos que resolver conflictos. Ustedes en su trabajo, nosotros como educadores. Como educadores tenemos que también resolver conflictos. Miren, fíjense que el tiempo se nos ha acabado. Así que